¿Qué le parece si oramos? Le pedimos a Jesús que nos hable. Padre, gracias porque hoy tú estás aquí ya, Señor. No necesitamos pedir tu presencia. Tú has prometido en la Escritura que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás, Señor. Padre, por tal motivo, Señor, no te pedimos que estés, te pedimos que nos hables el día de hoy. Te pedimos que seas tú mismo, Señor, enseñándonos la buena palabra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que Dios está aquí, definitivamente. Las alabanzas, los cánticos siempre nos llevan a una experiencia espiritual. La primera vez que yo asistí a una iglesia, al igual que si hay alguien aquí que viene por primera vez, creo que nos llama mucho la atención el hecho de decir, bueno, ¿por qué cantan tanto en este lugar? Y uno observa a las personas, unos están llorando, otros están levantando sus brazos, en fin, y uno se pregunta, vuelvo a repetir, cuando viene por primera vez, ¿cómo es que logran esa experiencia? ¿Cómo es que logran sentir tanto? Porque pasa tiempo y dices, no termina esa experiencia. Eso me preguntaba yo cuando comencé a reunirme, y ahora me doy cuenta que la experiencia de la alabanza, de la adoración, es algo muy espiritual y es algo que no quisiéramos que nunca se terminara. Es un pedazo de cielo en nuestra existencia, es una forma de decirle a Dios, te queremos mucho, gracias por todo lo que nos has dado. Pero quiero decirle que la experiencia con Dios no solamente es en la alabanza y la adoración, lo cual es muy hermoso, sino que trasciende a todo lo que vivimos. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene que ver con la experiencia de estar delante de Dios. Entonces, Dios no solamente está en un lugar, sino que Dios está en todo lo que hacemos como seres humanos, como personas. Y ahí es precisamente donde Dios nos quiere hablar el día de hoy. Dios se acercó a un hombre y le dijo, quiero hacer un pacto contigo. Quiero tener ese compromiso de estar junto a ti. Y a la vez ese hombre se acercó a Dios y también le dijo, yo quiero hacer ese pacto contigo y quiero estar tan cerca de ti, que todo lo que haga y todo lo que viva sea para tu gloria y para tu honra. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Salomón. Salomón fue el hijo del rey David. Salomón sucedió a David en el trono. Entonces, Salomón entiende una cosa, necesito a Dios para todo lo que voy a emprender en este momento. A partir de ahora, mi vida tiene grandes compromisos, grandes responsabilidades. Inmediatamente sintió la necesidad de acercarse a Dios. Yo creo que todos tenemos la necesidad de acercarnos a Él, ¿no cree? Vamos a abrir la Escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5 nos dice: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardado mis estatutos y mis decretos. Y luego nos dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ese pacto prácticamente era un pacto entre Dios y Salomón. Y le dijo, yo te voy a bendecir. No va a faltar descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero ese compromiso, ese pacto estaba relacionado con una palabra muy interesante que Dios le pide a Salomón. La palabra es la integridad. Es decir, que las personas necesitan una integridad para acercarse a Dios. Y esa integridad es una integridad, curiosamente la habla, una integridad de corazón, una integridad de intención. Una integridad para que la persona pueda acercarse a Dios y tener ese compromiso y ese compañerismo. Ahora, ¿por qué Dios tiene ese anhelo de esa integridad? ¿Por qué Dios anhela que Salomón tenga ese corazón íntegro y ese corazón lleno de equidad, es decir, de equilibrio y de justicia? La respuesta es bien sencilla. Toda persona que quiera caminar con Dios debe de vivir de esta manera, porque no hay otra forma de vivir. Pero en este mundo se vive de manera contraria. No sé si usted se ha percatado, por ejemplo, que en esta tierra a las personas les gusta mucho aparentar. Y voy a poner algunos ejemplos para ello. Imagínate de repente dos muchachos, dos jóvenes
que se aman, que pretenden casarse y que están en esa relación de acercamiento. De repente el joven quiere quedar muy bien con ella, siempre está sonriente, le abre la puerta del carro si lo tiene y si no la de su casa, siempre está con una sonrisa amable, muy formal, siempre oliendo muy bien, ninguna palabra mala hay en su boca, todo bondad, todo alegría, todo caballerosidad, todo bien en otras palabras. Y la muchacha, no se diga también, siempre bien arreglada, siempre con sus mejores ropas, con su mejor atuendo, con su mejor cara, siempre lo mejor. Desafortunadamente, ya después de que pasan algunos ratos y esta pareja logra casarse, resulta que ese joven tan hermoso como el cuento, ese príncipe, después de que le da el primer beso de boda, en lugar de que se convierta en otro príncipe, se convierte en una rana o en un sapo, y de repente comienza esa persona a mostrar lo que realmente es. De repente comienza a decirle palabras hirientes a la joven, comienza a dejar de ser amable con ella, comienza a reclamarle cosas y de repente de su boca salen palabras hirientes o palabras groseras. Y la muchacha se queda como que mirándolo, sorprendida de que ese caballero con el que se casó sea otra persona realmente. De igual manera, el hombre se comienza a sorprender de tantas cosas que hay en la vida de esa preciosa dama que era su novia y que ahora pues no le gusta lavar, no le gusta planchar, no le gusta responsabilidad alguna y dicen, bueno, ¿para qué me caso? Al final de cuentas yo soy una mujer moderna, dice por ahí, y comienzan a sacar muchas situaciones y empiezan los problemas, los conflictos. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema real está en esa falta de honestidad, en esta falta de integridad del uno para con el otro. Porque las personas tienen esa tendencia a mostrar algo que no son. Y después cuando vas descubriendo lo que realmente son, te comienzas a sorprender. Pareciera que estamos viviendo en esa vida de apariencias, en esa vida donde lo que más nos preocupa es el qué piensen de mí, el qué piensen o qué digan los otros de mí. Para ello voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para dar esa apariencia. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos hay otras cosas todavía sorprendentes. Imaginemos por un momento a una persona que es casado o casada y que anda en una aventura por ahí extramarital. Imagínate cuántas cosas tiene que estar aparentando esa persona. Imagínate todo lo que tiene que estar fingiendo para demostrar a su familia que efectivamente la quiere y que está con ellos, y de repente de una manera abrupta comienza a ser muy amable, muy amoroso, hasta se los lleva de paseo y les compra cosas a todos, y resulta que lo que había de fondo es que esa persona estaba en una infidelidad. Y si vamos más lejos todavía, nos daremos cuenta que las relaciones que entablamos generalmente con las personas que nos rodean son muy parecidas, de manera superficial, de tal manera que a veces nos sorprendemos de cómo realmente son las personas. En este sentido, Dios se acerca a Salomón y le dice, Salomón, yo quiero bendecirte, yo quiero que tu descendencia esté en este trono, en Israel, y que nunca falte ningún descendiente tuyo aquí. Entonces, lo que Dios le pidió a Salomón es que tengas integridad de corazón. Que tu vida realmente sea íntegra en todo el sentido de la palabra. ¿Sabe? A lo mejor nosotros no nos hemos puesto a analizar qué era lo que le estaba pidiendo Dios a Salomón, porque seguramente nosotros pensamos que la integridad tiene que ver quizás, si es un asunto para con Dios, pues que tiene que ver quizás con un asunto de domingo, o tiene que ver con un asunto de alguna forma, o ritual, o alguna cosa como esa. Por ejemplo, las personas estarán dispuestas a decir, si se trata de Dios, yo estoy dispuesto a ir todos los domingos. Bueno, a veces si me enfermo no, o si tengo algún compromiso social no, pero si se trata de Dios, todos los domingos por ahí estoy. Entonces, cuando alguien comienza a hacer una relación de Dios y reuniones solamente, como que ha quitado lo que es realmente estar delante de Dios, porque Dios está en todos lados, porque Dios es omnipresente, ¿no cree? Dios es omnisciente, conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Y como tal, como Dios es omnipresente y es omnisciente, y te está diciendo, ¿quieres caminar conmigo? Tienes que andar en integridad. Entonces, esa integridad es tan importante en nuestra vida diaria,
en lo que haces cotidianamente. Y dime, ¿cierto o no? En todo lo que emprendemos en la vida a veces no está impregnado de esa integridad delante de Dios. Imagínate que un político quiera caminar delante de Dios en integridad. Pensemos en los políticos más importantes de nuestro país. No pongamos nombres, solamente los más importantes. Y de repente que uno de ellos o todos ellos dijeran, ¿saben qué? De ahora en adelante vamos a caminar en integridad delante de Dios todos los días de nuestra vida. Yo creo que nos reímos y diríamos, jaja, yo no creo que vaya a pasar eso. Bueno, yo le voy a decir, le voy a ser franco, yo tampoco creo que vaya a pasar eso. Sin embargo, eso fue lo que Dios le pidió a Salomón. Salomón, ¿vas a gobernar esta nación? Necesitas integridad. Integridad delante de Dios. No solamente integridad en cuanto a tu trato con otras personas, integridad delante de Dios. ¿Y por qué delante de Dios? Porque Dios, al ser omnisciente, conoce nuestros pensamientos. Hasta nuestros pensamientos conoce Dios. Y por ahí, si alguien lo pone en duda, imagínate un día, Jesús es invitado a la casa de un tal Simón. Y ese Simón lo invita a la casa y está ahí Jesús, y de repente llega una mujer y se postra a los pies de Jesús y empieza a llorar esa mujer y con esas lágrimas comienza a mojar los pies de Cristo y con sus cabellos comienza a secar los pies de Jesús. Y entonces Simón se le queda viendo a lo que está haciendo esa mujer y comienza a meditar o a cavilar o a pensar dentro de sí, diciendo, si esta realmente fuera profeta, sabría quién y qué tipo de mujer es la que le está tocando. Inmediatamente Jesús le dice, Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Entonces Simón le dice, di, maestro, entré a tu casa y no me diste beso. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Simón, no lavaste mis pies, pero esta con sus lágrimas los ha lavado y con sus cabellos ha secado mis pies. Y él dijo, de cierto te digo que donde quiera que se predique este evangelio, esta mujer será recordada. Pero Jesús oyó los pensamientos de Simón. Entonces, ¿te imaginas la magnitud de integridad que se requiere para caminar con Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios conoce tus pensamientos, de tal manera que la misma Escritura nos dice que no está la palabra en tu boca y ya sabe Dios lo que tú le vas a decir. Es decir, que delante de Dios, al tener esa integridad, es Dios que conoce tus pensamientos, que conoce tus acciones, que conoce tu levantarte y que conoce tu acostarte. Entonces, es un asunto de estar delante de Dios todo el día. Qué hermoso, ¿no te parece? Porque si creemos que exclusivamente Dios está en un momento específico, en un momento de adoración y de éxtasis, recibiendo esa bendición y estando en la presencia de Dios, es hermoso. Pero imagínate que solamente eso durara ese momento fugaz y de repente como que te desconectas de eso y dices, bueno, eso ya pasó, estuvo muy bonito la alabanza, estuvo muy bonito todo lo que estuvo ahí, pero yo voy a mi vida normal. Nos vemos, Dios, nos vemos el domingo entrante, o nos vemos la semana, o en 15 días, o en un mes. Y créeme que eso no existe, porque Dios está en todos lados. Dios te conoce en tus pensamientos, en lo más íntimo de ti mismo. Entonces, Dios le dijo a Salomón, necesitas vivir en integridad delante de mí. ¿Y qué es la palabra integridad? La palabra integridad tiene muchos sinónimos. Significa, por ejemplo, también rectitud, significa ser honrado, significa ser intachable. También la idea es de una sola pieza, es decir, que no estás fraccionado solamente aquí y otra parte acá, sino que todo tu corazón es de Dios. También significa libre de mezclas y curiosamente también significa sinceridad. De hecho, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, Dios pide lo mismo. Y no me sorprende porque la Escritura nos dice que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Filipenses 1, verso 10 nos dice, fíjese qué interesante, para que aprobéis lo mejor. ¿A quién se está refiriendo? A todos los que quieren caminar con Dios.
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sinceros para quién? Para Cristo. No para los hombres. El que es sincero para Cristo es sincero para con todos, pero nunca al revés. Hay personas que creen que la sinceridad solamente es para un grupo particular. No, yo soy sincero con mi madre, qué bueno que lo sea. Oh, yo soy sincero con mi amigo, qué bueno que seas sincero con tu amigo. Pero yo quiero decirte que Dios espera que tú seas sincero con Él. Es más, yo veo que el gran problema de las religiones actualmente en el mundo entero no es que te digan cosas malas, porque la gran mayoría de ellas te dice, pórtate bien, haz cosas buenas, ayuda a otro, haz labores altruistas, pórtate bien, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es bueno en sí mismo, pero si tú no pones la persona de Jesucristo allí, eso se llama moralidad y no te sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea primeramente? El libro de Proverbios nos dice, hijo mío, dame ¿qué? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Dame tu corazón. ¿Por qué Dios te pide tu corazón? Porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere que tú le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque Jesús se entregó a sí mismo por nosotros de esa manera, de tal manera que nosotros podemos decir, como la Escritura lo marca, y nosotros le amamos a Él, porque Jesucristo nos amó primero a nosotros. Dio su vida por mí, de tal manera que yo voy a vivir para amarlo a Él también. Entonces, si quieres en verdad caminar con Dios, una cosa te sugiero: necesitas acercarte a Él y comenzar a decirle a Dios, Señor, yo quiero ser íntegro contigo. Yo quiero vivir íntegramente para ti, Señor. ¿Nunca oíste en la Escritura que Jesús mismo dijo que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación? ¿Qué te dicen esas palabras? Que los hombres pueden exaltar al hombre. Los hombres pueden decir, mira, allí va una buena persona. O los hombres pueden decir, mira, qué persona tan intachable. O la gente puede decir, mira, yo no conozco persona tan buena como tal. Qué bueno que la gente diga eso, pero la pregunta es, ¿dirá eso mismo Dios de tu persona? ¿Dirá Dios eso? ¿Dirá Dios eso de mí? Esa es la pregunta que debemos de contestarnos en este día. Porque es mejor ser acepto delante de Dios que delante de los hombres. Porque si tú eres acepto delante de Dios, a muchas personas no les vas a caer bien. ¿O no dijo Jesús, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes? Quiere decir que cuando tú estás dispuesto a poner en práctica lo que Dios te pide y agradarlo a Él, a mucha gente no le va a gustar tu forma de pensar. A mucha gente le va a causar mucha impresión desfavorable, decir, oye, no seas tan radical, no seas tan religioso, no seas tan falso, o sabes que tu forma de vida no me agrada, punto y se acabó. Por eso los dilemas religiosos pareciera que son interminables. Se pelea una religión con otra religión, de una forma desvergonzada y ridícula, como si hubieran comprado los derechos de la eternidad, derechos reservados en esta religión. Y solamente el que esté en esta religión irá a la eternidad. ¡Qué falsedad! No existe tal. Y cualquier religión que ostente eso te está engañando, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay salvación. Entonces, si alguien vive agradando a Dios en su vida, haciendo lo que a Jesucristo le agrada, conforme a los mandamientos de la palabra de Dios, es una persona que está viviendo agradando a Dios toda su vida. Aunque los demás te reprueben o te rechacen, es mejor agradar a Dios, ¿o no crees? Entonces, Salomón, al acercarse a Jesús o acercarse a Dios, integridad. Qué sencillo, ¿no le parece? Porque Dios conoce los pensamientos de cada uno de los presentes. Las personas pueden estar en la religión sentadas o teniendo algún cargo religioso y teniendo resentimientos con el de al lado, ¿sí me entiende? Pero quizás los terceros y cuartos no lo sepan. Es un asunto del corazón. Pero como Dios conoce los corazones, como Dios conoce los pensamientos, como Dios sabe lo que hay en nuestro proceder, aún en lo oculto de nuestras vidas,
Dios es sumamente sensible. Por eso la Escritura nos dice que no contristemos al Santo Espíritu de Dios y que vivamos como si Dios estuviera a un lado de nosotros. Esa integridad era necesaria para vivir delante de Dios. Integridad, sinceridad. Qué sencillo, ¿no le parece? Integridad, sinceridad. ¿De dónde viene esa palabrita tan hermosa que es la sinceridad? Pues viene de una vivencia de la humanidad. Déjame explicarte. Antiguamente se hacían las cerámicas, muy costosas por cierto, y esas cerámicas valían porque eran perfectas en su diseño, en su forma y la inversión que cada una de ellas implicaba hacerlas. Curiosamente, esas cerámicas con el fuego, cuando no se hacían de manera minuciosa, entonces con el fuego comenzaban a tener grietas o se abrían un poco. Y obviamente eso no servía para la venta. Entonces el alfarero decía: yo no voy a perder tanto trabajo, no voy a perder tanta inversión. Entonces de repente por ahí sacó un asunto novedoso. Sacó la idea de resanar esas grietas y la resanaba con una cera que pareciera que la grieta quedaba completamente allanada. La tallaba y la tallaba y la tallaba y la tallaba y después de tiempo la pintaba. De tal manera que si tú la veías por todos lados decía: está perfecta. Y no solamente eso, aparte de ello, los mercaderes ponían una especie de tela que permeaba solamente cierta luz y le daba un cierto colorido a esas cerámicas. Entonces llegaban las personas y veían la cerámica y la compraban. Pero como antes no existían ni los camiones, ni existían ninguna empresa que se dedicara a transportar eso, pues la tenías que llevar caminando o en tu camello o en tu transporte al rayo del sol. ¿Y qué crees? Que con el sol de repente esa cera comenzaba a derretirse, o comenzaba a agrietarse, o la pintura comenzaba a hacer ondas, de tal manera que cuando llegaban a casa y veían a la luz del sol su valioso tesoro de esa cerámica, la gente se indignaba tanto que la estrellaba en el piso y decía: me engañaron, ¿cómo es posible? Entonces ya nadie quería comprar esa cerámica. Entonces los artesanos decidieron poner una pequeña leyenda debajo de cada producto que decía: sin cera. Es decir, que no tenía recubrimiento, que estaba perfecta. Y curiosamente, fíjate que de allí viene la palabra sinceridad, que quiere decir que no tienes grietas, que no tienes nada oculto, que no tienes de qué avergonzarte, que tu vida está bien delante de Dios, que Dios te observa y que no encuentra esas grietas, que no están esos resanes. ¿Y cómo podemos lograr eso? Porque dicen por ahí: ¿quién no está agrietado? ¿Quién en la vida no está mal? ¿Quién en la vida no miente? ¿Quién en la vida no comete alguna cuestión indecente? ¿Quién en la vida no hace cosas malas? ¿Quién en la vida, es más, llegan a decir: ¿sabes qué? Que todos pecamos de pensamiento, todos pecamos también por comisión y también por omisión y por tantas cosas. ¿Sabes qué? Todos hacemos lo malo. Y yo digo: tienen razón, es verdad, pero para eso vino Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, para con su preciosa sangre lavarnos de toda inmundicia y de toda maldad, para que podamos vivir en esta vida santamente a través del poder de Dios. Es decir, que efectivamente, si analizaran nuestra vida sin Dios, créeme que seríamos peor que una cerámica agrietada, seríamos monstruos. Verían en nosotros todo tipo de maldad, de amargura, de resentimiento y de cosas malas en nuestra vida. Y si pudieran poner en una pantalla los pensamientos de cada uno de los presentes, imagínate cuánta cosa no veríamos ahí. Veríamos muchas cosas: odios, deseos de muerte, cuestiones inmorales, todo tipo de corrupción, ¿cierto? Pero para eso vino Jesucristo, para limpiarnos de toda maldad. ¿Nunca te has llegado a sentir
tan mal contigo mismo por alguna cosa que hiciste? ¿Nunca te has llegado a sentir tan mal que dices la verdad? Ahora sí me pasé. Ahora sí creo que ya de plano hice algo muy malo. O como una vez una persona dijo, ¿cómo quisiera que mi vida fuera como esa película donde puedes regresarla y puedes cortar esas partes donde creo que no está bien? ¿Y cuántas personas adultas no desearían eso? El hecho de decir, yo no hubiera engañado a mi mujer, esa parte no la quisiera en mi vida, ni siquiera recordarla. O como quisiera borrar de mi vida cuando le golpeaba a mis hijos con coraje y estaba ahí pegándoles con coraje y con mucha hazaña en mi corazón. Quisiera borrar esas partes. Porque muchos jóvenes están amargados cuando le dicen a sus padres, tú me pegabas, tú me hacías cosas malas. O le dicen a su tío, tú abusabas de mí, tío, tú hacías cosas malas conmigo cuando yo era niña o cuando yo era niño. Y entonces los tormentos de la conciencia y de la mente son tantos que dicen, ¡ay! ¿Cómo quisiera borrar eso? Editarlo. Y efectivamente todos deseamos eso. Y esa es la oportunidad que Jesús nos da para tener una vida nueva. Porque la Escritura nos dice que Jesús nos saca de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. ¿No dice la Escritura que el que hace pecado, esclavo es del pecado? Pero si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, no te preocupes. Si tú crees que tu vida está agrietada, si tú crees que tu vida realmente no vale nada y hasta te sientes tan mal que te crees como algo sin valor, créeme, efectivamente así es. Pero Dios viene a darnos una nueva oportunidad. Un papá queriendo explicarle a su hijo cómo era el asunto de lo que Cristo hace en nuestra vida, le dijo, mira hijo, es muy sencillo. ¿Ves esta puerta hermosa, perfectamente barnizada, la puerta principal de su casa? Muy bonita, era una puerta muy bien hecha, muy bien barnizada. Le dijo, mira hijo, cada vez de que tú hagas algo malo, le vamos a poner un clavito a la puerta y lo voy a quitar y se lo voy a sacar. Cuando veas esa mancha, hijo, ¿te acuerdas que hiciste algo mal? El niño era pequeño. Por cada berrinche, por cada mala contestación, por cada mentira, por cada cosa mala que hacía el niño, le ponían el clavito el papá y le quitaba. Al paso de algunos cuantos años, créeme que no había cosa sana en esa puerta. Estaba completamente fea esa puerta, totalmente hecha a pedazos de tantas cosas malas que hizo ese niño en pocos años. Entonces un día el niño llega a esa puerta y la ve y dice, papá, se puso a llorar. Esa es la puerta que estaba nueva, está destruida. El papá lo vio y le dijo, hijo, por más que tratemos de reparar esa puerta, no se puede. No tiene remedio. Y le intentaron. ¿Qué te parece si le pintamos aquí? Pero tú sigues clavando esos clavitos cada vez de que haces algo malo. Y le volvemos a pintar. Y volvieron a intentarlo por otros años. Créeme que la puerta estaba tan hecha a pedazos que el niño volvió a... Jesús dijo una vez, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esto hablando al Espíritu Santo que Dios nos iba a dar y que iba a derramar en nuestros corazones por la fe. Y puso un ejemplo muy hermoso Jesús. Dice, ¿quién de vosotros pone en ese vestido, en un vestido nuevo, un remiendo? O en un vestido viejo, un remiendo. Dice, nadie, porque al ponerle un parchecito, se hace peor la rotura. ¿Sabes qué? ¿Qué es eso que estaba hablando Jesús? Del vino nuevo en odres nuevos, del vestido viejo y poniéndole parches. ¿Sabes qué representa eso? Exactamente el ejemplo del niño
pero aplicado a nuestra vida. Los esfuerzos inútiles y vanos nuestros de tratar de cambiar nuestra vida por nosotros mismos para luego darnos cuenta que estamos peor que al principio, diciendo, ahora sí voy a dejar la amargura, ahora sí ya la voy a dejar, no, ahora sí yo voy a dejar la borrachera, para luego estar más frustrado y diciendo, ¿qué crees que no pude dejar la borrachera? Ahora sí voy a dejar de golpear a mis hijos con tanto coraje y los voy a amar y los voy a servir, y luego te cansas de hacer eso y dices, no puedo, lo he intentado muchas veces. Y la palabra de Dios viene y te da en la mente y te dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú mismo no puedes. Tú mismo no puedes cambiar esa vida. No puedes ir contra tu propia naturaleza corrupta. No puedes ir contra tus propios impulsos biológicos que te están allí brincando en tu alma. No puedes. Porque si las personas pudieran por sí mismas, no necesitamos a Dios, no necesitamos un Salvador. ¿Sabes qué significa Salvador? Precisamente alguien que te rescata de lo que tú no puedes, de lo que yo no puedo, y que es Él el que hace todas las cosas nuevas. Es Jesucristo el que nos da una vida nueva. Entonces, ¿cómo son las personas que no tienen a Jesús? Precisamente como esa cerámica totalmente rezanada una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Para qué te sirve estar rezanando tu vida cada rato? Si al final de cuentas te das cuenta que tu vida está mal. Cuando el papá vio la desesperación del niño, desatornilló la puerta y trajo una puerta nueva y la puso. Y le dijo, hijo, no vuelvas a hacer cosas malas, cuida la puerta que es nueva. Cuando Jesús le presentaron a una mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿Usted entiende eso? Una mujer hallada en pleno acto de adulterio. Y entonces se rasgaban las vestiduras y decían, malvada mujer, según la ley de Moisés tenemos que apedrearla. Y entonces la turba sacaron a la mujer en pleno acto de adulterio, la sacaron y la aventaron a los pies de Jesús. Y entonces le dijeron, maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos dice que a tales mujeres debemos de apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Dice la Escritura que Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que eran los mandamientos. La Biblia no dice. Pero estaba escribiendo en tierra y le dicen, maestro, te estamos diciendo que esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿La apedreamos? Jesús se pone en pie y los comienza a ver a todos. Y dice que fueron acusados por sus conciencias. Y desde el más chico hasta el más grande se fueron retirando. Y luego voltea a ver a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Imagínate qué habrá sentido esa mujer. Si estos me querían apedrear y solamente esperaban el sí del rabino, del maestro, ahora que estoy enfrente de él, le dijo, no Señor, ninguno me condenó. Jesús con su mirada compasiva le dijo, ni yo te condeno. Pero ¿sabes qué le dijo? Ve y no peques más. ¿Te sientes como esa cerámica agrietada? ¿Te sientes como que tu vida hay tantas cosas que tú mismo has fracasado en cambiar? ¿No te miras como esa persona poniéndole parches a tu vida, a tu existencia, a ese vestido viejo que se te vuelve a hacer peor la rotura? Y que de repente intentas por todos los medios y desesperadamente diciendo, ahora sí, voy a cambiar, ahora sí, las grandes resoluciones, ahora sí, y ahora no, y ahora no, y ahora no. ¿Qué pasa contigo? ¿Verdad que es frustrante eso? ¿Verdad que esa vida realmente es una miseria? Porque para colmo tienes a algún enemigo por ahí en tu mente que también te dice que es el mismo diablo y Satanás que te dice que es el acusador de nuestros hermanos, que es nuestro acusador.
No se puede vivir cristianamente, no se puede vivir santamente, no se puede vivir sin hacer lo malo, no se puede. Y entonces le das la razón y le dices: ¿qué crees, diablo? Tienes razón, no se puede. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces, como en Cristo somos más que vencedores, es Jesús el que nos libera del poder del pecado. Porque la Escritura nos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue un hombre perfecto, un hombre sin pecado y sin mancha delante de Dios, y por ello fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué el Cordero de Dios? Porque en la tradición judía, para expiar, o sea, perdonar los pecados, las faltas, era necesario traer un cordero sin mancha y sin defecto ante los sacerdotes. Lo degollaban, lo sacrificaban, y la sangre era rociada allí en la entrada del tabernáculo de reunión, y era un sacrificio no lo grato por la culpa. Y entonces la persona ponía las manos en ese cordero, en ese cordero de la expiación, y confesaba sus pecados. ¿Qué quería decir eso? Básicamente había dos cosas importantes. Una, que la paga del pecado es muerte, que todo pecado merece justa retribución, y que todo el hombre que pecare tiene que morir o tiene que sufrir las consecuencias de sus maldades. Por eso moría el cordero y confesaba su falta. Y la sangre era esparcida en el altar del sacrificio. Cuando Juan Bautista y los discípulos de él miraron a Jesús, dijeron: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero sin mancha. Jesús durante toda su vida fue tentado en todo, pero sin pecado. Es un Cordero perfecto, sin mancha, y que murió en la cruz para perdonar tus faltas. Las palabras que salieron de su boca es: consumado es. ¿Consumado es qué? La muerte de él. Querido amigo, consumada es la paga por tus pecados. Consumada es el castigo que tú merecías por todas tus maldades. Entonces todo aquel que viene a Jesucristo es lavado con la sangre del Cordero. Todo aquel que viene a Jesús como esa olla agrietada, con hoyos, todo aquel que viene con esa vida trastornada, todo aquel que viene con esa vida totalmente hecha a pedazos, Jesús la restaura y Jesús la hace nueva para que andemos, como Él dice, en vida nueva. Entonces, si a través del Cordero tenemos esa bendición, entonces hay una buena nueva. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué buena nueva? Porque ahora puedes ser libre de tus pecados. Porque lo que no puedes por ti mismo, porque lo que no pueden otros, lo que no se puede por esfuerzos humanos, lo que no has podido durante toda tu vida, y que vas cargando una carga que te va haciendo sentir tan mal en tu vida, y todas las cosas que llevas arrastrando ahí pueden ser lavadas en la sangre de Cristo. ¿Cuántas cosas llevas en tu alma, en tus pensamientos, en todo esto? Pero, ¿sabes? Eso no es privativo de algunos, de todos. Un día alguien hizo una broma bastante pesada y escribió una carta. Esa carta tenía un sobre muy llamativo, y entonces tenía el nombre, tenía la dirección y tenía detalles muy específicos de la persona. Y entonces se la mandaban y se la entregaban a esa persona en su mano. Y entonces decía: ¿quién sabe quién me está escribiendo? Y entonces abrían ese sobre con tanto cuidado y venían estas palabras: todo será descubierto. Cuéntanos de la historia esta, que unos se cambiaron de ciudad, otros salieron de su casa y no volvieron más, y uno más por ahí dice que hasta intentó suicidarse. ¿Por qué? Porque todas las personas sin Dios son como esa cerámica con grietas, con conciencias culposas. Ay, qué terrible es cuando no tenemos a Dios. Qué terrible es cuando las personas se conforman con actos religiosos, donde solamente son
Yo voy los domingos, yo hago ciertas cosas, yo hago obras buenas, yo me esfuerzo por portarme bien. No, mi religión no me permite tal o cual cosa. ¡Qué ridículo es eso! Y si somos de diferentes religiones hasta nos peleamos. La mía es la mejor, no, la tuya es la mejor, no, la mía es la mejor. Tanto la una como la otra no sirven para nada, porque la religión no salva a nadie. ¿O sí salva la religión? ¿O sí te ayuda la religión? Curiosamente, las religiones han demostrado su fracaso. Todas. Por ejemplo, las personas, no sé si usted sabía que históricamente las personas querían ser libres del pecado, pero por sus propias fuerzas. Y entonces inventaron los monasterios, los conventos. Y pensando que si se aísla la gente en un lugar remoto, apartado de toda tentación y de toda contaminación y de toda cuestión mundana, entonces me guardaré. Pero después llegaron a esos monasterios y comenzaron a ver que en las paredes había ciertas cosas ahí que parecían como criptas pequeñas, y resulta que eran los fetos que habían abortado las monjas. ¿Y sabes qué? Fracasaron. No, pero no me estoy refiriendo exclusivamente a los monjes y monjas, sino también que a las invenciones estas de yo me voy lejos de toda cuestión social y de toda civilización, hacer mi comunidad donde no haya maldad. Allá también las personas hacen lo malo, porque el problema no son los contextos, el problema no está fuera del hombre, sino el problema está en el corazón del hombre. Adentro de las personas está el problema. Llévatelo al cerro, allá va a pecar también. Llévatelo más lejos al desierto donde no haya nadie, allí también el hombre va a pecar. ¿Por qué? Porque el problema está adentro. Jesús dijo, refiriéndose a una vez que la religión condenó a Jesús y condenó a los discípulos de Jesús porque los invitaron a comer. Estaban muy a gusto comiendo y tomaban de todo y los veían. No podemos creer. No se lavan las manos. Eso es terrible. Porque la tradición judía decía que ritualmente, si tú no te lavas las manos, no era solamente la higiene que usted acostumbra continuamente antes de lavarse las manos, antes de ir a comer. El asunto era otro, era un asunto ritual. Fíjate que era algo así como lo siguiente. Ponían sus manos donde había agua y levantaban las manos al cielo como diciendo, Dios purifica mis manos, y corría el agua bien bonito sobre sus antebrazos. Era una forma ritual. Y Jesús le dijo que no había nada fuera del hombre que contaminara al hombre. Pero checa una cosa, Jesús no dijo que no había bacterias, que no había microbios, no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a las cuestiones pecaminosas. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, dijo Jesús, sino lo que de dentro del corazón del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso usted lo puede leer en Marcos capítulo 7. Entonces dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, los robos, las avaricias, todas esas maldades dentro del corazón de los hombres salen. Y cuando Simón le dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué tipo de mujer. Los pensamientos. Y cuando una persona está llena de todo tipo de mal pensamiento y su corazón está ávido de muchas cosas, ¿no dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No dijo Jesús respecto a la religión que eran como sepulcros blanqueados? Que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Imagínate lo que dijo Jesús. Un féretro, ¿ya te lo imaginaste? Un féretro de la madera más cara, brillosa, costosísima, bien arreglada, bien ornamentada con piedras preciosas y todo eso. Y de repente abres y hay un cadáver putrefacto. Créeme que la madera hermosa y el ornamento no te sirve para nada, porque eso es solamente pudrición.
Entonces Jesús dijo, así es la religión que no tiene a Dios en su corazón. Sepulcros blanqueados. Y les dijo, fariseos hipócritas, limpien primero lo de adentro del vaso para que lo de fuera también sea limpio. No es lo externo, no es la apariencia, no es lo que puedas engañar a otro, no es la apariencia que le puedas dar a tu familia, no es la apariencia a tus hermanos de religión, no, es tu corazón delante de Dios. Volvemos al principio. Dios le dijo a Salomón, si anduvieres en integridad, en sinceridad. Pequeño y grande detalle. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos 10, 22 nos dice, acerquémonos. Dios desea que nos acerquemos. Dice la Escritura que el que a Él viene, a Jesús, ¿qué dice? Él no le echa fuera. Que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios te anhela celosamente y te atrae a Él. Fíjate, a Él. No te atrae a una denominación, no te atrae a un grupo, no te atrae a un pastor, te atrae a Jesús. Acerquémonos, es la palabra. Pero fíjate que aquí dice, acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincera, sin dobleces, sin hipocresías. No, sí, Dios, yo sí quiero de ti. Y no. ¿No se acuerda que una vez un hombre rico comenzó a ver a Jesús y corrió y le dijo, Jesús? Y se postra, le dice, maestro, ¿qué bien hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes, era judío. Y se los empieza a decir uno por uno y le dice, espérate, maestro, todo eso ya lo guardé desde mi juventud. Tú dime, yo lo que quiero saber exclusivamente es cómo le hago para llegar a la eternidad. Jesús mirándole le amó y le dijo, yo supongo, esas son palabras mías, que debió de haber sido una mirada de mucha ternura, de mucha compasión. Jesús lo miró y le dijo, mira, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego vienes y me sigues, tomando tu cruz. Ah, caray, no, Jesús, no. Es que tengo muchas posesiones que pues me la heredaron mis parientes y yo mismo he trabajado duramente para obtener todo esto que tengo. Y entonces se fue el joven que con tanta insistencia quería alcanzar la vida eterna. ¿Qué era malo? ¿Qué había mal en su corazón? Hasta parece que Jesús le estaba proponiendo una salvación por obras. Vende cosas y bienes. No, lo único que estaba probando Jesús era su corazón. ¿Realmente me amas? ¿Realmente eres sincero? ¿Realmente quieres? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Realmente deseas a Dios? ¿Realmente te quieres acercar con corazón sincero a Dios? ¿Sí o no? Fíjate, cuando una persona es sincera, no tarda en encontrar a Jesús. Un día se acerca un hombre y le dice al predicador, oiga, yo veo que algunas personas dicen que ya conocieron a Dios. Yo llevo aquí mucho tiempo y no encuentro a Dios. ¿Qué debo de hacer? Entonces el predicador, sabiendo que su corazón era malo, le dijo, mira, te voy a hacer una pregunta. Honestamente, otra vez, sinceramente, lo que tú conoces de Dios, ¿lo pones por práctica? Se quedó pensando un rato y dijo, bueno, pues algunas cosas, yo me esfuerzo. Entonces el predicador con mucha tranquilidad y mucha paz le dijo, oye, si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios en esto, ¿cómo quieres que Dios te muestre más si no estás dispuesto a obedecerlo? Acerquémonos a Dios. Fíjate cómo dice la Biblia,
con un corazón sincero. Dios quiere bendecirte, Dios quiere perdonar tus faltas, Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacerte una nueva persona. Créemelo, más que tú y yo juntos. Dios está más ávido que tú, pues la Escritura dice que el Espíritu mismo llevaba a la multitud a Jesús, y que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es decir, que Dios está más que dispuesto. ¿El problema dónde está? ¿En Dios? No. ¿En dónde crees que está el problema? Contéstame, ¿dónde está el problema? La respuesta está en tu corazón, porque Dios no hace acepción de personas. Lo mismo Dios perdona a ricos que perdona a pobres. Dios no tiene prejuicios. Leamos otra vez la Escritura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué decía San Pablo? Que él procuraba siempre tener una conciencia sin mancha delante de Dios y delante de los hombres. Al caminar con Dios, pudiera ser que en algún momento tropezaras en algo. Por eso la Escritura dice: y que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Solamente a través de Jesús. ¿Quieres en verdad esa vida nueva? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. No es que eres más malo que otros o menos peor. No, Dios no ve eso. Dios vio tan malos a los fariseos que ayunaban 2 veces por semana, diezmaban la menta, el comino y el eneldo, que recorrían cielo, mar y tierra para ser un prosélito, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y les dijo de continuo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, poniendo mandamientos de hombres. Dios quiere restaurarte. No importa en qué cosas hayas caído, todo pecado es perdonado. Todo pecado es perdonable. Pero Dios te pide que seas sincero y te acerques a Dios. Y un día Jesús dijo que dos hombres fueron a orar al templo, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre, ladrón, mentiroso, sino que doy mis diezmos, hago el bien. Y el otro dice que no podía ni levantar su rostro al cielo. Y lo único que decía: Señor, sé propicio a mí que soy hombre pecador. Jesús dijo: de cierto os digo que aquel irá primero justificado antes que el otro. Y por eso les dijo a los fariseos: de cierto os digo que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y vino el Hijo del Hombre y tampoco le creyeron. Como Dios ha abierto la puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Como Dios tiene compasión de ti, no quiere que estés esclavizado más en tu vida, llena de grietas, llena de pecados, siempre hundido en las cosas pasadas, en lo que te ocurrió en tu niñez o en tu juventud, siempre recordando todo lo que te hizo tu esposo y teniendo amarguras y resentimientos y tratando en vano de cambiar tu vida para luego volver a fracasar y decir: no puedo, no he podido cambiar. Pero si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Él vino a abrir la puerta
de la cárcel, para que los que están presos, sus pecados, sean libres. Él vino a que tengas vida y vida en abundancia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede ayudarte, nadie más. ¿Verdad que ya has intentado por muchos medios cambiar? Ya te falló el psicólogo, ya te fallaron tus parientes, ya te fallaron tus esfuerzos personales, ya te falló la religión. Pero ahí está Jesús. Y esa mujer que fue y se postró a los pies de Cristo en la casa de Simón, era una mujer pecadora, una mujer que no tenía palabras para agradecer a Jesús lo que hizo por ella. La Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. No tenía palabras, lo único que salía de ella eran lágrimas de gratitud hacia Jesús. Estaba postrada esa mujer porque encontró al Salvador de su alma. ¿Cuánto amor hay en Jesús? ¿Cuánto amor hay en Él? Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a Él. No tienes que prometerle nada. No son tus esfuerzos. Acércate a Jesús. En Él hay buena voluntad. Él quiere. Él desea ayudarte. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, tócame, Señor. Cambia mi corazón, necesito de ti. Acércate hoy a mí. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, necesito de ti. Cambia mi corazón, tócame, Señor.
doy. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Aquí está Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has venido a nuestras vidas. Gracias porque en ti todo es nuevo, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Meditemos en esta palabra. Yo estoy seguro que Dios le ha tocado su corazón. Generalmente nos salimos a prisa, hay que sacar los niños, etcétera. Antes de que se vaya, despídase de la persona que tiene al lado, enfrente, y vamos a entonar un cántico más, y después del cántico podemos retirarnos. Que Dios les bendiga a todos.
El barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios.
Aquí está Jesús. Pero también está en su casa y también está en su trabajo. Amén. Dios les bendiga a todos.